Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mauricio Luna y el día de hoy procederé a explicar la resolución de la actividad 10. Procederemos a aplicar el Proteus de caso número 1, la experiencia número 1. Cuando la entrada de selección es 0, la entrada I1 se mostrará en la salida. De lo contrario, si la entrada de la selección es 1, la entrada I0 se mostrará en la salida. En el segundo caso, vemos que hay 4 entradas, una salida, 2 entradas de selección. Cuando la entrada de selección es 00, la entrada 10 se mostrará por la salida. Siguiente, cuando la entrada de selección es 01, la entrada I1 se mostrará en la salida. Luego, cuando la entrada de selección es 10, la entrada I2 se mostrará en la salida. Y cuando la entrada de selección es 11, la entrada I3 se mostrará en la salida. Continuamos en la experiencia número 2. Como vemos en este caso, tenemos una entrada con 4 salidas, 2 entradas de selección. Cuando la entrada de selección es 00, la entrada I0 aparecerá en el primer LED o D0. Y cuando la entrada de selección es 01, la entrada I1 aparecerá en el tercer LED o D2. Cuando la entrada de selección es 10 y la entrada I2 aparecerá en el segundo LED o D1. Cuando la entrada de selección es 11, la entrada I3 aparecerá en el cuarto LED. Pasamos ahora con el cuestionario. ¿Cuál es la función de un multiplexor? La función del multiplexor es la de codificar múltiples entradas a una sola salida. O sea, puede manejar múltiples inputs y redirigirlos a un solo output. 2. Indica algunas de las aplicaciones que podrían tener un multiplexor dentro de un sistema de comunicaciones. En sí, su uso más común es en los circuitos cerrados de televisión o cadenas. Canales de televisión para televisión. Canales de televisión. Para cámaras de vigilancia, ya que disminuye la cantidad de pantallas necesarias para poder monitorizar todas las cámaras que se encuentran en el circuito. Es una manera de gestionar el orden cuando se tiene muchas cámaras y queremos tener todas en sintonía y poder manejarlas a la misma vez. 3. Diseña un multiplexor de una a 8 líneas y adjunta la simulación. En este caso, para hacer la simulación usamos, como ya sabe, el Proteus. La simulación es un multiplexor de una entrada y 8 salidas. En este caso tenemos que la entrada de selección es 000, la entrada 10 aparecerá en el primer LED o D1. Cuando la entrada de selección es 001, la entrada I2 aparecerá en el segundo LED. Cuando la entrada de selección es 010, la entrada I3 aparecerá en el tercer LED. Cuando la entrada de selección es 011, la entrada I4 aparecerá en el cuarto LED. Cuando la entrada de selección es 100, la entrada I5 aparecerá en el quinto LED. Cuando la entrada de selección es 101, la entrada aparecerá en el I6. La entrada I6 aparecerá en el sexto LED, perdón. Cuando la entrada de selección es 110, la entrada I7 aparecerá en el séptimo LED. Cuando la entrada de selección es 111, la entrada 18 aparecerá en el octavo LED. Pasamos a la cuarta y última pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones que podría tener un multiplexor dentro de una computadora? El principal podría servir como decodificador de señales de televisión o para canales de TV. Es el que hemos encontrado. Y bueno, de esta manera así concluimos con la explicación de la actividad 10. Muchas gracias.